Saludos y bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la primera sección Santa Juanita, calle 27, WK 13, aquí en Bayamón. Mi nombre es Maribel Vázquez, capellán de la iglesia, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos estudios bíblicos. El primero, para los que están siempre constantemente en las redes, es el estudio bíblico que se supone que se diera para el Día de las Madres, que fue el 19 de mayo. Voy a estar haciendo un breve resumen y luego de ahí pasaremos a el estudio bíblico de hoy. Así que vamos por aquí, el 19 de mayo, y vamos a estar hablando de la experiencia pentecostal que continúa. En este estudio bíblico, aquí nos habla sobre recibir el Espíritu Santo, que es un regalo, y era normal recibirlo, en este sentido, cuando se estaban al Señor. Y la evidencia que, en este caso, ¿verdad?, de lo que nos están hablando, era hablar en lenguas. ¿Qué pasa? En este estudio bíblico nos están diciendo acerca de los convertidos que reciben el Espíritu. Nos empiezan a hablar sobre conocer la importancia de conocer el Evangelio, saber el mensaje, y que gracias a que hubo oración, persecución y avivamiento, fue que nosotros pudimos recibir el mensaje. O sea que tenemos toda esa información, ¿verdad? Porque logró sobrellevar todas las cosas que estaban pasando, y al día de hoy pues podemos recibir ese mensaje y lo podemos seguir predicando, básicamente. Cuando nos unimos en oración, pueden pasar milagros y nuestra vida cambia. La respuesta al Evangelio en Samaria se produjo porque la iglesia primitiva oró y esperó lo sobrenatural. El poder de Dios para tocar a los perdidos y llevarlos al arrepentimiento no está menos presente hoy que en el primer siglo. Dios todavía confirma su palabra con señales y prodigios. ¿Qué pasa? La iglesia primitiva entendió que el bautismo del Espíritu Santo era esencial para los que pertenecían. Así que Pedro y Juan, en Hechos 8, del 14 al 17, comienzan a ponerlo en vigor. Así que ellos dijeron, ok, recibimos el Espíritu Santo nosotros, vamos entonces a llevarlo. Pero ¿qué empieza a suceder? Que los judíos y samaritanos no tenían buena relación. Por lo tanto, aún así el Espíritu Santo, al orar, los llenó. Y ellos empezaron a decir, pero ¿cuál es el mensaje que el Señor tiene? O sea, que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pues, ¿qué pasa? Poniendo a diferencia la relación cultural que tenían o la historia que tenían, el Señor le dijo, no, ellos, aunque son samaritanos, pueden recibir el Espíritu Santo. Y ahí les fue enseñando el Señor acerca de la importancia del Espíritu Santo que llene a las personas que lo aceptan. Más adelante, en Hechos 10, 44, 48, los gentiles reciben el Espíritu Santo porque Pedro llevó el Evangelio a la casa de Cornelio, y mientras daba testimonio, Dios derramó el Espíritu. Esto le confirmó a Pedro, pues, que aunque ellos no, ¿verdad?, tenían esas diferencias, el Señor estaba educando a Pedro en este sentido, diciéndole, espérate, esto es lo que ustedes tienen en la mente, pero esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Así que fue trabajando también con Pedro acerca de la visión que tenía él, porque tengo entendido, aquí, por si acaso, que ellos los veían como impuros a los que no eran judíos. Por lo tanto, la visión que tuvo Pablo, le recalco ahora, un segundito. La del lienzo. Sí. Mate con Sí. Pedro. Pues Pedro hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Y eso es lo importante de este estudio bíblico en particular, que en hecho nos está demostrando que el Espíritu Santo lo estaba guiando, y era pues lo esencial para que todos aquellos que creyeran pudieran tener esa dirección. Y no tan solo Pedro llevó el mensaje, sino que también
O sea, le sucedió eso a Pedro y Pedro, ¿qué hizo? Pasó la información a los demás, para que todos estuvieran en sintonía. Esto es lo que está pasando. Y así fue que poco a poco la palabra de Dios se fue no aceptando la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo empezó entonces a intervenir en todo. O sea que no era tan solo creer, sino recibir el Espíritu Santo para ser guiado. Y ese es el enfoque de nosotros como cristianos, poder entender que podemos hacer más cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, aunque este estudio bíblico lo di rapidito, los invito a que puedan ir más adelante, cuando tengan el tiempo, a Hechos 8, 5 al 17, Hechos 10, 44 al 48 y capítulo 11 del 1 al 18, capítulo 19 del 1 al 7, todos de Hechos. ¿Por qué? Porque aquí es donde te está explicando que lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era enseñando, aunque Jesús ya sabía. ¿Okay? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también entendamos, porque Él viene pronto, debe seguir por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, mi pregunta, pues siempre trato de hacer una pregunta al final, es: si tienes un regalo, ¿por qué no quieres tenerlo? O sea, ¿por qué no lo pides? Porque el Espíritu Santo está el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos lo han pedido? Así que la tarea que ustedes tienen es, si no han sido bautizados por el Espíritu Santo, oren y permitan que el Espíritu Santo nos llene. Así que vamos ahora al estudio bíblico del día de hoy. Me tomé unos cuantos minutitos para eso, para resumir el anterior. Ahora vamos con calmitas por acá. En la lección 14, la que discutimos ahorita, o hace unos segundos, fue la lección 12. En la lección 14 vamos a estar discutiendo sobre las falsas enseñanzas. ¿Okay? ¿Qué es una falsa enseñanza? Para los que están aquí ahora reunidos. La apostasía. La apostasía. Ok. Básicamente, la apostasía es la rebeldía ante la palabra, ¿no? En este sentido. Ok. Entonces, mientras todo andaba bien, nos cuenta la Biblia que eventualmente todo estaba bien. Nos está enseñando pues, todos los capítulos en el Nuevo Testamento de que todo andaba de lo más bien, hasta que esta falsa enseñanza se comenzó a colar. ¿Y qué pasa? Esto nos lo están diciendo porque inclusive cuando pensamos que los de la iglesia primitiva, como se refieren, estaban orando, estaban haciendo todo como quien dice bien, pues esto comenzó a suceder. También por acá, ¿quién tiene la primera Timoteo? Efraín, te toca a ti. Vamos a leer la palabra y entonces seguimos para la discusión de esta parte. Primera de Timoteo, capítulo 4, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con él la acción de gracia. Participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gracias, Efraín. De nada. Acá básicamente nos están diciendo que, pues, básicamente a través de la palabra se estaba entonces colando, como mencioné anteriormente, todas estas palabritas, ¿verdad?, de engaño, ¿verdad?
Entonces, en Timoteo 4:1, Timoteo 1:19-20, la hipocresía y la conciencia cauterizar eran dos características de los falsos maestros. Por la hipocresía de los mentirosos, la palabra hipócrita proviene de la palabra griega autor. Teniendo cauterizada la conciencia, sugiere que esta vívida descripción da la base interna para la conducta. Con sus conciencias adormecidas son engañadores autoengañados. Diferencia: la hipocresía está consciente que está engañando, teniendo cauterizada la conciencia es que se cree su propia mentira. Básicamente, en resumen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empieza a haber esta apostasía en las iglesias? ¿Usted cree que es algo que está empezando a suceder? Hacerlo más dinámico. Crearía división, indica Olga. ¿Alguien más? Pues la creyente, pensando que están haciendo el bien, francamente están haciendo el mal con la apostasía. Ok. ¿Y qué pasa cuando nosotros creemos en algo sin evidencia, sin ponernos a investigar? Lo pasamos para adelante. ¿Y qué pasa cuando pasamos para adelante y la información no está correcta? Seguimos convirtiendo a quienes realmente están creyendo en una frase que escuchaste, pero no es como tal en la verdad. Por lo tanto, conocer la palabra, estar en relación con el Señor, tener ese espacio, nos ayuda a poder nosotros también saber cuándo es una falsa enseñanza, cuándo, ya saben, cuándo debemos internalizar cierta información, porque no todo lo tenemos que dar por dado, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar esa información. Por eso es bueno que cuando venimos a la iglesia tener una libretita y apuntar si una frase no te hace sentido, porque puede ser que en el momento no te hizo sentido, pero más adelante lo buscas en la palabra y dices, espérate, porque yo lo entendía de esta manera. Y pues a través de la palabra pues vamos entonces siguiendo esa información, porque pues estamos llamados a poder confrontar todo esto. Si algo no nos suena bien, apuntarlo y entonces ir más allá. No es quedarnos como que lo dijo mal y seguimos caminando, porque por algo tú entendiste que eso estaba mal, así que quizás es para tú poder educarte o para eventualmente vas a tener la oportunidad de educar a otros. Entonces, por acá, los proveedores del engaño. Primera de Timoteo 6:3-6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está evanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia aparte de tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, aquí volvemos, pero en esta parte nos indica acerca de poder entonces nosotros básicamente corregir a las personas. Pero mi pregunta para ustedes es si han tenido la oportunidad de corregir o si lo han corregido ustedes alguna vez, ¿qué ustedes cambiarían o qué aprendieron en esa situación? Si han tenido esa experiencia.
no les ha tocado o no se han atrevido quizás a hacerlo, porque quizás lo diga una persona que de renombre, como uno dice, pues eso pasa. ¿Nadie quiere o no entendieron lo que quise preguntar? Bueno, les voy a poner por qué les estoy haciendo esta pregunta. En esta parte acerca de los proveedores del engaño, Timoteo, en 1 Timoteo 6:2, Pablo resumió sus instrucciones en la carta como cosas que Timoteo debía enseñar y animar a todos a obedecer. O sea que Timoteo tenía la responsabilidad de ir y decir: esto no está bien, están haciendo esto mal, esto es lo que está pasando, esto no va a ser. Así que era una responsabilidad bastante grande, porque la información, como estaban saliendo las falsas doctrinas, pues entonces tenía competencia. Eso significa que había mucha gente creyendo algo que no era. Y pues enviaron a Timoteo. Tanto así que también Pablo también refleja en la descripción del Evangelio lo sano, ¿verdad? Traduce a una palabra griega de la que derivamos la palabra higiene. Se refería generalmente a la salud física y un sentido amplio apuntaba la enseñanza correcta o sana. En los versículos que siguen continúa advirtiendo acerca de centrar nuestros deseos en las posesiones materiales, evocando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea que estaban yendo por otro lado, y pues había que corregir. Y yo les pregunto si ustedes habían tenido la oportunidad, porque es algo difícil. Es algo difícil, pero sabemos que estamos llamados a hacerlo. Y pues por eso le estaba haciendo la pregunta si habían pasado por esa experiencia, que hoy día aún es difícil poder corregir a personas que tienen una enseñanza diferente, que es falsa en este sentido. La siguiente, 2 Timoteo 4:1-2, Olguita. Sí, la próxima, Lili. Te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que estamos llamados, a Timoteo se le encargó redarguir, reprender y exhortar. Así que tiene que corregir, reprender, que se refiere a advertir y amonestar a las personas que no responden a la corrección, y exhortar, que es animar. Nosotros estamos llamados también a animarnos unos a los otros. Así que eso también es importante para poder nosotros mantenernos en este camino, que tiende a ser un poco solitario, porque cada cual tiene una batalla interna. Pero les pregunto por aquí. También por acá, ok. ¿Qué ustedes creen que son las características esenciales para uno poder estar haciendo esta encomienda que tuvo Timoteo? O sea, todos somos llamados a hacer algo. El Señor nos está preparando a hacer algo. Y hemos estado hablando de nuestra relación con el Señor, hemos estado hablando de muchas cosas que el Señor nos está llamando a hacer. Pero, ¿qué ustedes creen que son las características que nosotros quizás debemos desarrollar o que debemos tener eventualmente para poder hacer realmente la voluntad del Señor? Depender del Espíritu Santo. Tener mucho amor primero, porque para poder exhortarlo, reprender a alguien, tienes que por lo menos tener el amor, y después una paciencia que sobrepase todo entendimiento, porque si no somos pacientes no vamos a poder entonces
entonces decirle a la persona, mira, te equivocaste en esto, porque a veces no es la forma en que te lo dicen, es las palabras que te utilizan y la forma en que te lo dicen. So, amor y mucha paciencia, entiendo yo que se debe tener, una de las características de él. Ok. Samuel. Dios les bendiga. Amén. Tenemos que tener las características, estudiar la palabra para tener el conocimiento para poder defender lo que se está enseñando mal. Ok. Ok. Entonces, aquí, ok, Maricela. Yo creo que debemos ser obedientes y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Todas esas cosas están perfectas y todos estamos trabajando en algo en particular para poder llevar ese mensaje a todos los lugares. Pero ahora digo, ¿qué cosas no debemos tener como característica? ¿Qué cosas ustedes entienden que una persona que va a llevar el mensaje de Dios no debe tener? Orgullo. Ignorancia de la palabra. Ok. Estamos aquí. Bueno, pues, ¿qué características una persona que va a llevar la palabra no debe tener? No debe ser orgulloso, ni soberbio. Debemos ser Ok. el carácter, no tenemos mal carácter, porque si tienes mal carácter no vas a decir nada bueno. Ok. ¿Viste que rápido salieron las características malas? Sabemos lo que no tenemos que hacer, pero sin embargo, estamos más acostumbrados a enfocarnos en las cosas negativas que no debemos tener en nosotros, que se nos hace difícil pensar en las características buenas. ¿Ok? ¿Qué pasa? El Señor nos ha traído a un camino que es de muchos retos, pero que nos está guiando, no nos suelta. Y todo lo demás que dijeron, Samuel, Maricela, Olga, es cierto. Tenemos que tener los ojitos puestos en lo que el Señor nos está dirigiendo, pero también tenemos que poner de nuestra parte, como dice Samuel, educarnos. Porque si no nos educamos, somos como que cotorritas por ahí repitiendo algo que no tiene sentido. Ok, vamos por acá. Lili, segunda de Timoteo 4, 3 al 5. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es humano y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por palabra de Dios y por la oración es santificados. Aquí nos están dando un ejemplo de las cosas que estaban diciendo en este momento, acerca de no casarse, tenemos que abstenernos de comer. Entonces, ¿qué tantas cosas nos han dicho? No sé si han tenido la experiencia cuando llegan a un lugar y te dicen, pero aquí tú no puedes hacer esto, y aquí tú no puedes hacer aquello otro. ¿Dónde lo dice la Biblia? Entonces, pues, eso es a lo que se refiere. Tenemos que tener nuestra mente centrada en la palabra, nuestro enfoque que sea el Señor, y ir trabajando con eso. ¿Por qué? Porque así como mencionaron características buenas, características malas, también nosotros estamos trabajando una batalla, porque tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Así que en estos tiempos pues estaba pasando, ¿verdad?, que estaba la falsa enseñanza. Y pues eso es lo que estaba sucediendo. Así que les voy a
Esa es una pregunta. ¿Cómo calificaría la capacidad de la iglesia moderna para sufrir la sana doctrina? Entonces se refiere a la sana doctrina, lo que tenemos que hacer versus, ¿verdad? Lo que estamos llamados a hacer. ¿Cómo ustedes calificarían la capacidad de la iglesia ahora mismo? Hay una tolerancia. No está en... Andrés me mira raro, así que vuelvo y voy otra vez. O sea, lo que aquí se refiere es cómo ustedes han visto en la iglesia hoy día que están practicando la sana doctrina. El de llevar la palabra bien, el de hacer las cosas como el Señor lo indica. O sea, cómo ustedes están viendo ese escenario hoy día. ¿No se han puesto a pensar en eso? Acerca de lo que las prédicas nuevas que hay, cómo están enfocándose. Algunas iglesias están sacando la Biblia de enfoque, están quitando unos libros, ya no los quieren tocar. Vamos con Noelia. Sí, hay lugares que están haciendo cosas erróneas, pero también hay muchos lugares que están haciendo las cosas como Dios manda. Hay de los dos. Hay unos que se puede decir que están educados y siguen la enseñanza bíblica tal y como es, y hay otros lugares pues que no, a lo mejor por ignorancia están llevando otras cosas o están sacando otras cosas pues que no van acorde a lo que es la palabra. Pero hay de los dos. Hay de los dos, sí. Sí, es como Andrés dice, hay de los dos lugares. El punto es donde nosotros tenemos el enfoque. Si te pones a fijarte en los lugares que están malos, vas a decir, todas las iglesias están igual, cuando no es así. Hay una cultura de iglesia que se ha convertido en religiosidad, que es lo más que la gente, ¿verdad?, señala. Pero hay lugares donde se está predicando la palabra, el evangelio tal y como es, donde están ocurriendo milagros, donde hay salvación, sanidad, donde familias completas se salvan, aún conciertos en sitios donde menos tú te lo esperas, en capitolios de diferentes estados, y están sucediendo en este tiempo, en estos meses, bautismos masivos en playas, porque predican allí mismo y se bautizan 100 y pico de personas. Pero esas son las iglesias, estos son los ministerios, los que llevan el evangelio, tal como la palabra lo dice. Estos son los ministerios que más señalan. Tú vas a ver que son los ministerios que, ellos hacen esto, ellos, mira cómo se viste, míralo cómo hablan, ellos, tiene pelo largo y es hombre, ¿sabes? Ven lo externo. Y la palabra misma dice, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante lo que dijo Samuel, tienes que escudriñar la palabra. ¿Sabes? No todo porque se escuche bonito, porque se ha infiltrado mucho la motivación en la iglesia de que el Señor ven porque el Señor te bendice, porque esto y tú puedes, y no está mal no está mal hasta cierto punto, pero el altar es para hablar la palabra del Señor. Sí, somos bendecidos con toda bendición del cielo, sí, el Señor tiene muchas promesas en la iglesia, en su palabra, pero tú no vienes a los pies del Señor para que tu hijo se salve. Tú no vienes a los pies del Señor para que no te boten del trabajo o te den un trabajo nuevo. O sea, tú no sirves al Señor para usarlo. Tú sirves al Señor porque no es tu vida, es la de Él. Es la vida de Cristo en ti. Entonces vemos las dos vertientes. Por sus frutos los conoceréis. Así que hay que escudriñar bien lo que están diciendo y ver los frutos. Hay sanidades, hay liberación, hay salvación,
Esos son frutos. También hay que tener en cuenta que las redes sociales se enfocan en lo negativo, normalmente. O sea, hay cosas que nosotros no nos vamos a enterar Y que están tergiversan. sucediendo y tergiversan las cosas. Pero eso es bueno, por lo menos yo he visto que muchos de los, ¿verdad?, de los que he logrado ver, hay algunos, por lo menos sigo a uno que es un profesor que se pone a discutir, ¿sí?, con la palabra a personas que le tiran fuerte y él, lleno del Espíritu, le está contestando usando la palabra y refutando. O sea que con tus habilidades, con lo que el Señor te ha llevado en el camino, Él va a usar todos esos recursos, todas esas cosas, todas las experiencias, todo, para capacitarte para hablar a cierto grupo también de personas. Eso es algo también que debemos también entender, que como iglesia moderna, así como ponerlo, nosotros tenemos ahora la oportunidad de conocer sobre muchas cosas a la vez, demasiado, para distraernos de lo que es esencial. Y pues ahí es donde tenemos que entonces, como repite Lorena, está por aquí, que si le pueden pasar el micrófono, que sea lo más importante, que es poder enfocarnos. Por eso es que también todos los estudios bíblicos se enfocan en esa relación con el Señor, porque es lo esencial. Sí, esta es mi opinión, ¿verdad? Hay veces que vas a ver milagros y prodigios, pero no necesariamente sana doctrina. Me refiero específicamente que el Señor lo dijo: ustedes echan fuera demonios y los enfermos son sanados, pero apartados de mí, ¿verdad? O sea que es una combinación de las dos cosas, ¿sí? Los frutos son importantes, pero también la palabra. La palabra es la que permanece, ¿verdad? Y otra cosa también es que eso está profetizado, o sea, vendrán falsos maestros, falsos profetas para este tiempo, ¿verdad? Son señales de este tiempo, y el Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento. Hay una cosa que se llama el discernimiento de espíritus, y el discernimiento de espíritus es bien importante en la iglesia. Discernir los espíritus, discernir el que viene a decir cosas que no son. Por eso hemos visto en esta iglesia como el pastor ha bajado gente del altar, como ¿verdad?, se han hecho señalamientos, y no es que nosotros tengamos, ¿verdad?, todo el tiempo estemos diciendo lo correcto, pero hay veces que ¿verdad?, el Señor nos permite discernir lo que está mal, lo que no es de Dios, ¿verdad?, lo que proviene de esos espíritus. Solamente pues pedirle al Señor que nos dé esa oportunidad de tener ese don de discernimiento de espíritu. Y la palabra dice que se junten los profetas de la iglesia y decidan, ¿verdad?, si verdaderamente lo que se está hablando, lo que se está diciendo es lo correcto. O sea, el Señor da esos dones para nosotros poder entender cuál es la verdad. Bueno, seguimos por aquí. Tito 3, 8 y 9. Son 3. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Yo resumo esta parte como hablarle a la pared. ¿Qué pasa cuando tú le hablas a la pared? No recibes respuesta. La pared no tiene cerebro, no puede analizar las cosas. Y hay personas que se centran solamente en esto y no es el momento para hablarlo.
Por eso es la parte que dice, la estrategia para lidiar con la herejía es aprender a identificarla y luego alejarse de ella por completo. ¿Por qué? En este caso, la herejía puede estar tan firme en la persona que va a impedir que tú puedas darle otra información que no sea lo que ellos piensan. Y eso pasa. ¿Okay? Eso pasa y va a seguir pasando. Es parte de eso. Usar el adjetivo de buenas para describir las enseñanzas y las acciones que producen. Las enseñanzas falsas son inútiles, sin beneficio y desventajosas. Son vanas, o sea, una pérdida de tiempo. Así que tenemos que reconocer cuando conocemos a una persona que tú le hablas la palabra y que realmente o no quiere prestar sus oídos, porque hay personas que te lo dicen. Pues vamos a escuchar a estas personas. Ok, no quieres que te hable la palabra, no hay ningún problema. Ahí empieza el respeto y el amor por el prójimo, porque no es el momento. Ahora, si vienen estas personas que lo que quieren es pelearte, quieren sacar una reacción de ti, pues ya sabes por dónde va. Pues el Espíritu Santo no te lo va a decir, calma, porque no es aquí, no es ahora, no es el momento. Porque aunque llevemos una palabra que sea de bien para esta persona, si no está dispuesta a recibir esta palabra, no vale la pena al momento en poder discutirlo, porque no va a tener oído para escucharlo. Así que siempre es bien importante separar ese momento para decir, ok, si lo hago ahora, lo hago después. Por eso es la importancia de tener esa conexión con el Espíritu. Noel. En marido en el clavo, dirigirse por el Espíritu Santo, como dijo Lorena, pedirle el don de discernimiento. Pablo, en varias de sus epístolas, él habla sobre orar por la iglesia. Lo dice en Efesios, lo dice en Filipenses, lo dice en Colosenses, lo dice en Corintios, lo dice en casi todas las epístolas, por no decir todas, creo que casi todas las epístolas. Él habla sobre que oremos por la iglesia, que oren por él. Y si te fijas en Efesios, Filipenses y Colosenses, él está diciendo cómo él ora por la iglesia. Porque un hermano en la fe, a lo mejor por ignorancia, por algo que siempre le ha escuchado en su vida, dice, no, es que esto es así y es una enseñanza errónea, ¿verdad? Y tiene ese mindset tan arraigado que por más que tú le traigas, es como que no, esto es así. Entonces, ¿cómo tú oras por la iglesia? Pablo allí mismo lo dice. Él dice que él ora para que el conocimiento en el amor de Cristo, él te dice las palabras, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación de la palabra. Entonces, si tú te encuentras con esta situación que dimos ahorita, de que hay un hermano que lo que quiere no es así, entonces no hay forma, porque no hay forma, con palabra humana no hay forma. Primero, sé dirigido por el Espíritu Santo. Y segundo, ora por ese hermano, coge la palabra, busca esos versos bíblicos. Señor, que tu amor, que da el espíritu de revelación, porque hay veces que humanamente nosotros, por más que le digamos las cosas, no va a pasar nada. Es el mismo espíritu que tiene que bregar en él, ¿verdad? Y tu Señor, da el espíritu de revelación para que esa misma persona, leyendo la palabra, el Señor le hable y diga, espérate, porque el Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo es el que te da a ti la palabra para tú hablar a otros hermanos. No eres tú. No es lo más que tú sepas de la Biblia, no es las palabras bonitas que tú uses. Es el Espíritu el que te da. La dirección del Espíritu Santo es esencial, primordial. Sin eso no vas a hacer mucho, por no decir nada. Y segundo, no dejes de orar por la iglesia, por los hermanos, unos con los otros. No dejes de orar para que el Señor nos dé espíritu de revelación, porque lo que el Señor me está enseñando a mí, cuando yo lo comparto un domingo que nos estamos reuniendo,
a lo mejor eso beneficia a otro hermano que está pasando por algo similar, que dice, gracias Señor, esa es la clave, y ese hermano lo que está aprendiendo a lo mejor lo dice, ¿verdad? Y cada cual nos edificamos, gracias Lorena, nos edificamos unos a otros con lo que estamos aprendiendo, pero tenemos que orar los unos por los otros. De hecho, Pablo lo más que menciona en su epístola, oren por la iglesia, oren por mí para que se me dé palabra, para, porque tú puedes dejarte guiar por el Espíritu Santo, pero si tú no te alimentas, primero que no vas a tener esa comunicación, y segundo que no vas a tener palabra para dar, tan vacío. A lo que iba a decirle que también nosotros tenemos que evaluar cada uno, tenemos que escudriñar la palabra, ser humildes y dejarnos enseñar, porque bien importante escudriñar la palabra, porque puede ser que también lo que está diciendo Noelia ahora, que esta persona, estoy orando por ella para que el Señor le revele esto, y a lo mejor lo que yo pienso está mal. ¿Por qué? Porque no he tomado la responsabilidad de escudriñar la palabra, y estoy pensando que le estoy haciendo bien a la persona y que si a lo mejor la persona está bien, por eso tiene que haber humildad y dejarse enseñar. Que eso es algo para poder aprender, pues para poder aprender, pues hay que estudiar la palabra y nada, hablar el aprendizaje y ver dónde se encuentra, filtrarlo por la palabra y humildemente pues dejarse enseñar como tal. Sí, yo creo que en cierta manera debemos reconocer cuando, no sé si les ha pasado alguna vez, que comienzan a hablar, venga una persona y empiezan a hablar sobre una alfombra, por poner un ejemplo, y empiezan a hablar de la alfombra y te das cuenta que a la persona le encantan las alfombras, y sigues hablando de la alfombra y de momento, poco a poco, esta persona se empieza a abrir contigo, empieza a contarte una situación que está pasando, y de momento siguen hablando, ya hicieron una conexión, y entonces ahí el Señor te abre esa puerta y entonces tú le hablas y siembras esa semilla. Eso es ser guiado por el Espíritu también, porque puede pasar con lo que tú estés trabajando, en tu trabajo, puede pasar en lo que a ti en tu hobby, que nadie conoce, que quizás te gusta tejer o lo que sea, y tú estás hablando con una persona y ahí empieza todo. Entonces el Señor utiliza todo lo que nosotros tenemos para poder llegar a otras personas. Por eso es tan importante también dejarnos guiar por el Espíritu, porque va a llegar un momento en que el Señor, como dice Andrés, tenemos que nosotros autoevaluarnos. Por eso es que tenemos que confrontarnos con la palabra. El Señor nos habla. Y nos puede resaltar una palabra en particular. Una mañana te levantas, decides leer la palabra y te resalta una palabra, perdón. Y tú, bueno, tengo yo, Señor, que perdonar a alguien. Y sigue, entonces te pones en oración y resulta que durante el día te topas con la señora de la alfombra y te das cuenta que era para poder, que no tan solo era para tú evaluarte, sino también para llevarle una palabra con tu experiencia también a esa persona para sembrar esa semilla. O sea, todo tiene un propósito. Así que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Okay? La palabra de Timoteo 3, 10 y 11 sería Marisela. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Volvemos. Si no quieren escuchar, que no escuchen. Puedes utilizar varios métodos, por eso les preguntaba acerca de cómo ustedes, si han tenido la experiencia, cómo lo han logrado, o sea, qué han hecho acerca de aquellas personas que no quieren recibir la palabra, cómo ustedes han llevado esa palabra. Olga, por ejemplo. Por fin entendí. Una experiencia a principio de, muchos años atrás, cuando yo me convertí, llegué a Puerto Rico con ese amor que uno tiene cuando se convierte al Señor. Y fue casa de una familia muy querida mía, familia mía de sangre. Y comenzamos a hablar y la persona rapidito me dijo, perdóname, dijo, mientras antes, tú nunca debiste empezar
una iglesia que no fuera católica. Y yo con mucho dolor tuve que virarme, como dice la palabra, quitarme mis zapatos y seguir caminando. Pero después de muchos años, ella cae en el hospital, estaba en intensivo, con esas cosas puestas, hinchadas. Y me acuerdo que estaba mi suegra, que es la mamá de René y yo, y fuimos a visitarla. Y yo me acuerdo que ella nos miró con asombro, por lo menos a mí. Entonces, me acuerdo que mi suegra me dice, Olga, dame la mano, nos tomamos de la mano, le tomamos la mano a ella, oramos por ella y ella abría esos ojos como que dice, ya, yo te traté mal y tú viniste a mí a orar por mí. Eso fue una dirección del Espíritu Santo. Miren, para gloria del Señor, ella salió de ese intensivo y todavía está viva. Yo he tenido la experiencia cuando voy a oficinas médicas que la gente empieza a hablar que las cosas están malas. Y en una ocasión que estaba esperando aquí a que me llamaran, un señor llegó y empezó a hablar de que la gente se estaba matando, que había que tener alma. Bueno, ese señor me estaba hablando muy rápido y al final no aguanté. Por eso tiene que haber sido el espíritu. Yo le dije, mire, las cosas están malas, sí, un poco, pero usted sabe lo que sucede, que el hombre le ha dado la espalda al Señor. Porque si las personas leyéramos la Biblia más, si nosotros hacemos los 10 mandamientos como Dios manda, no hubiese este desastre ahí. Pero yo tengo fe que el Señor va a mover a las iglesias y que va a haber un avivamiento para llegar a esas personas, porque él estaba hablando de que teníamos que tener alma en la casa. Yo le dije, yo confío en mi Señor y yo no necesito alma en mi casa, porque eso se presta para también, porque puedan pasar cosas en tu hogar que no deben de pasar. Pero casi siempre me pasa en las oficinas médicas, porque la gente empieza a hablar y yo me quedo calladita escuchando, pero al final siempre algo le digo, hay que seguir la ley del Señor. Si nosotros pudiéramos no matar, no robar, no codiciar lo ajeno, si no estuviéramos así, me incluyo, ¿verdad? Porque siempre tenemos la parte humana, pero si nosotros siguiéramos esa encomienda del Señor, yo creo que estuviéramos mejor. Hay que orar por la juventud, porque se está perdiendo muchas vidas lo triste del caso es que se llevan enredados a otros que no tienen la culpa. O sea, ya no hay un respeto por la vida ajena. Mira ese papá que lo estaban siguiendo a él y le mataron el niño. O sea, esas cosas son tristes, hay que orar mucho. Y también por los pastores, porque escuché una canción en estos días en Nueva Vida. Disculpe que me tome más tiempo, ahora le digo que la canción me llenó, porque dice que tenemos que orar por nuestros pastores, porque ellos no tienen un amigo con quien desahogarse quizás. Ellos también sufren, ellos también padecen de ansiedad, de depresión, porque ellos están guiando una iglesia, una encomienda que le dio el Señor tan grande, que tenemos que orar por nuestros pastores y por todos los líderes. Pero de verdad que yo dije, wow, hay que orar de verdad, porque los pastores hacen muchas cosas calladitos que uno no sabe, y ellos también son humanos y necesitan. Lorena, lo que iba a comentar era que el Señor nos llama a orar uno por los otros. O sea, miren su alrededor, mírense en ustedes, miren alrededor, porque estamos llamados a orar por todos. Amén. Pero ahorita estabas hablando de división y estabas hablando de división, okay. ¿verdad? De lo que divide en la iglesia, y que si siguen con esa conducta, pues tenemos que sacarlos de la iglesia, ¿verdad? Primero se amonesta, ¿verdad? Se le dice, y luego pues obviamente es porque son los causantes de que mucha gente se vaya al mundo.
Pero lo que quiero decir es que una de las cosas que divide más es la religión, ¿verdad? Por causa de la religión hay guerras. Por causa de la religión, mucha gente son enemigos. Por eso es que el amor es el vínculo perfecto. Por eso es que se habla tanto del amor. Porque esas personas con la religiosidad lo que hace es que endurece los corazones, pone una venda en tus ojos y no te deja ver la verdad, ¿verdad? Y obviamente empiezan a haber enemistades, empiezan a dividirse iglesias que se han quedado sin miembros porque se llevan los miembros para otro lado. Por eso existen tantos concilios, tantas denominaciones, ¿verdad? Por causa de la misma religión y de las mismas interpretaciones bíblicas y todo este tipo de cosas. Por eso es que tenemos que enfatizar tanto en el amor y tener cuidado, porque esos son espíritus. El espíritu de división es uno de los espíritus más fuertes y tiene que ver con la religiosidad, como dijo ahorita nuestra hermana Noel. Bueno, ya Lorena contestó la pregunta que iba a hacer. Te adelantaste, pero llegamos ahí, no te preocupes. Pero vamos a culminar, ¿verdad? Aquí nos recalca el hecho de que no es tan solo aprender y desaprender ciertas cosas, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestro historial de existencia, sino que debemos vivir la verdad. Porque nada va a crear ese espacio para tú hablar de la palabra que tú estés viviendo la verdad de Cristo. Así que eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. A los que nos van a ver más adelante también pueden dejar sus preguntas en los comentarios, eventualmente lo vamos a estar respondiendo. Y más adelante vamos a tener entonces la proyección vamos a estar transmitiendo lo que sería la prédica, así que en unos minutitos. Así que muchas gracias y hasta ya mismo.